Bueno, creo que vamos empezando. Buenos días a todos. ¿Cómo están? El día de hoy aquí sus amigos de Battery Depot, en conjunto con David López, el ingeniero Sales Manager de Victron en Latinoamérica, y nos va a estar acompañando para darnos esta charla, conocer mucho más los productos de Victron y pues bueno, aprender un poquito más de las soluciones que podemos estar haciendo con estos equipos. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? Muy buenas, David. Encantado de estar aquí con vosotros. Un saludo para todos los asistentes, a los que van a estar ahora en el Zoom y a los que nos vean luego en la emisión en Facebook. Muy bien, pues adelante. Muy bien, Aquí, pues nada, vamos a empezar esta sesión se va a dividir en dos partes, por lo que supongo que todos sabréis. Hay mucha cosa para revisar. Vamos a empezar a hacer una revisión de los equipos, de la mayoría de equipos que podemos ofreceros para las soluciones de energía, normalmente de almacenamiento de energía. Hoy va a ser la primera sesión, va a ser un poquito más de eso, de presentación de producto y algunos ejemplos, y mañana entraremos más en detalle sobre tipos de soluciones que os puedan interesar, especialmente para complementar las instalaciones que la mayoría de vosotros estáis haciendo de acoplamiento de alterna, de on-grid, y para poder añadir sistemas con baterías más grandes, baterías más pequeñas para tener más o menos autonomía. Y a partir de ahí, bueno, pues ya tenéis una cartera de clientes, poder ir a ofrecerles otras soluciones. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar porque hay mucho que ver. Os voy a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación. Y cuando David me diga que la estáis viendo, sí estamos viendo. Muy bien. sí, pues iniciamos la presentación, ¿de acuerdo? Muy bien. Para comentarles, si tienen alguna duda la pueden escribir en el chat y aquí vamos a estar al pendiente de sus dudas para que el ingeniero David nos pueda apoyar con las respuestas. Ahora sí, adelante David. Disculpa. Perfecto, ningún problema. Ok, lo primero que vamos a hacer es repasar conceptos generales. Algunos vais a pensar que quizás es un poco aburrido, pero si no entendemos las cosas básicas, después es difícil que cuando los sistemas se hacen un poquito más complejos, entender bien de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Primero que vamos a hacer es diferenciar entre lo que es un cargador de batería, un controlador de carga, que es a lo que en principio vamos a estar dedicando estas sesiones, que es básicamente un cargador de baterías desde solar, desde un panel solar. Pueden ser de tecnología PWM o MPPT, luego hablaremos un poquito más de esto, y algunos tienen salida en continua, otros no. O podemos hablar de un cargador de baterías. ¿Qué diferencia hay entre este equipo y este de aquí? Básicamente, ¿qué fuente de energía tiene? Este tiene una fuente continua, que es el panel fotovoltaico, y este tiene una fuente alterna. Puede ser la red eléctrica, podría ser un generador. De aquí hacia aquí, los dos se van a comportar igual. Van a cargar diferentes tipos de batería y lo que van a hacer es, bueno, pues intentar cargarla de la mejor manera posible. Disculpa, David o alguien tiene un micro abierto. Tenerlo en cuenta, porque si no va habiendo un poquito de ruido de fondo. Perfecto. ¿Qué más? Pues nada, tenemos los inversores. Básicamente, este es el equipo que más conocéis vosotros, un inversor de on-grid. Convierte de energía del panel fotovoltaico en continua, normalmente a altas tensiones, a 400, a 600, a 1000, a la tensión que sea, y convierte esa continua en alterna y la inyecta a la red, sin nada más que hacer. O tenemos inversores de off-grid,
pero bueno, como veréis más adelante ya no es únicamente off-grid, van a ser otro tipo de, vamos a llamarle de otra manera, pero son inversores que lo que hacen es convertir la continua 12, 24, 48 voltios a alterna. Los equipos más sencillos, pero podemos ir a equipos un poquito más complejos, como son los inversores cargadores. Ya sea para instalaciones aisladas de off-grid, donde yo voy a estar alimentando unas cargas desde una batería. Si el generador lo arrancaré o lo pararé, lo controlaré desde mi equipo en función del consumo que tenga. Eso también lo puedo hacer que el equipo trabaje como respaldo, como un sistema de backup, como una UPS. Y le puedo añadir solar o no para que poder reducir el consumo de estas fuentes de energía. ¿Ok? Una vez hecha la programación, él va a encargarse de toda la gestión. Y podemos seguir complicando el sistema. Podemos añadir inversores de on-grid, podemos añadir controladores de carga para cargar la batería. Podemos añadir inversores de on-grid a la entrada o a la salida. Vosotros habitualmente tenéis esta configuración. Estos equipos se pueden llevar aquí, o se puede tener uno a la entrada y otro a la salida. Hay diferentes combinaciones. La idea es que después de estas dos sesiones más o menos tengáis un poquito más claro las diferentes posibilidades de trabajo que tienen. ¿De acuerdo? Y evidentemente un sistema de control que nos va a permitir a través del celular, de una app que ofrecemos gratis, de el computador o de una tablet, poder hacer todo el control remoto de esos sistemas. ¿De acuerdo? Y en microredes pues tendríamos la misma configuración. Lo único que va a ocurrir es que normalmente va a haber un generador en lugar de la red eléctrica. Hablaremos más a fondo de esto en la próxima sesión, ¿ok? Pero la idea principal de esta sesión hoy es hablar de los componentes. Ya hemos identificado los diferentes componentes que hay. Vamos a ver un poquito más en detalle qué podemos ofreceros, ¿de acuerdo? Controladores de carga para convertir de las placas fotovoltaicas a la carga de baterías, ¿ok? Básicamente tenemos tres modelos que son todos el mismo, muy parecido. La única diferencia es que este Blue Solar y este Smart Solar es exactamente el mismo equipo. Todo lo que lleva la palabra Smart con Victron significa que tiene una conexión Bluetooth. Si tiene una conexión Bluetooth, hay un programita, hay una app que ofrecemos que se llama Victron Connect, con la que nos podemos conectar y hacer la configuración del equipo y la monitorización local del equipo. ¿De acuerdo? Y luego hay diferentes protocolos de comunicaciones, diferentes idiomas que hablan esos equipos para poder comunicarnos con ellos. También veremos para qué. Aquí veis en esta columna, estáis viendo las tensiones de entrada que tienen esos equipos. Desde paneles fotovoltaicos, máximo 75, máximo 100, hasta 250 voltios. Y estos valores de aquí, que veis en negro, son las corrientes hacia los bancos de baterías. Estos equipos más pequeños tienen salidas tienen una salida en continua para poder alimentar una carga en continua. Los equipos más grandes ya no. Aún así se podrían conectar cargas en continua. Podemos hablar otro día de eso. Los equipos más grandes tenemos dos versiones. Tenemos la versión MC4, que es el conector estándar de la industria, o TR, que sería una bornera. Ahora lo veremos con más detalle. Y también indicaros que los modelos más pequeños de entrada de 75 y 100 voltios de paneles, normalmente la salida que ofrecen es a 12-24 voltios, los modelos más grandes 12-24, 36 o 48. ¿Cómo seleccionamos a qué tensión de baterías trabajan?
con la app Victron Connect que os comentaba antes. ¿De acuerdo? Sigamos. Estos son algunos de los accesorios que hay disponibles para los equipos. Hay cubiertas para que las borneras no sean accesibles. Recordar que aquí podemos llegar a tener hasta 250 voltios de entrada. 250 voltios de entrada en continua no son una broma. No os vais a equivocar muchas veces con esas tensiones porque es muchísimo más peligroso que una alterna. Así que mucho cuidado cuando trabajéis con eso. Se pueden conectar sensores de batería, de tensión y temperatura. Con estos sensores inalámbricamente me puedo conectar a estos equipos por Bluetooth y saber qué tensión tienen y qué temperatura y hacer la carga de la batería en función de eso. También se pueden añadir displays y los equipos que no son smart, se les puede añadir esta mochilita, este dongle, para convertirlos en smart, programarlos con el celular y podemos desconectar y toda la información, toda la programación que hayamos hecho en el equipo, en cualquiera de los equipos de Victron, llevan todos memoria no volátil, con lo que esa información se va a quedar almacenada, aunque desconectemos todas las fuentes de alimentación de continua y de alterna si las hubieran. Esta es la protección, el Wirebox que le llamamos para los equipos de más tensión. Cumple con la normativa UL, es un pequeño plástico, pero que queda muy bien adaptado a los equipos. Y para los que no lo sepáis, cuando los equipos son smart y los tenemos todos dentro de la misma red, entre ellos se comunican y trabajan sincronizados. Cuando hacen la carga de un banco de baterías, cuando hay uno que estará marcando el estado en el que tienen que estar los equipos, estarán en bulk o en float o en absorption y todos van a estar trabajando sincronizados, que siempre es importante y mejor para la carga de la batería. ¿Ok? De los modelos que hemos visto, hay unos que son CAN bus. Hemos visto los B-Direct, hemos visto los CAN bus. Los B-Direct se conectan punto a punto, los CAN bus tienen la ventaja de que podemos conectarlos en serie o en daisy chain. Y podemos conectar hasta 25 unidades. Si usamos el equipo de más potencia, que sería el de 100 amperios, eso significa que podemos tener control sobre un sistema de hasta 175 kilovatios pico o algo aproximadamente. ¿Ok? O sea que ya estamos hablando de sistemas fotovoltaicos de un tamaño considerable. Y aquí vemos las diferencias. Si los he conectado en CAN bus, puedo conectarlos en serie o en daisy chain hasta 25 unidades. Si he usado equipos B-Direct, entonces únicamente puedo hacer una conexión punto a punto. Dependiendo del sistema de monitoreo que utilicemos aquí, del gateway que utilicemos aquí, podré conectar 4, 5, 6, 10 equipos. ¿Ok? Eso con más detalle en el momento que lo necesitéis. David y el equipo de Battery Depot os pueden asesorar al respecto. ¿De acuerdo? Todos los controladores que hemos visto hasta ahora son MPPT, que hacen el punto de seguimiento de máxima potencia. Son los equipos más modernos, que son los que están marcando la tendencia en el mercado, pero evidentemente para sistemas mucho más sencillos y mucho más pequeños, para clientes con un poder adquisitivo más bajo, que solo necesitan un pequeño sistemita para alimentar un par de luces y recargar el celular, se pueden ofrecer soluciones de este tipo, que son PWM, un pequeño panel, una pequeña batería. La producción fotovoltaica que van a tener estos equipos respecto a los MPPTs no va a ser tan buena, pero si son sistemas muy pequeñitos, pues tampoco es crítico.
y evidentemente el precio es muy importante en algunas situaciones. Tener en cuenta que un MPPT puede llegar a producir hasta un 40% más que un PWM. Y tienen otras ventajas, como poder utilizar paneles de cualquier tensión de circuito abierto, que son menos costosos, poder trabajar a tensiones más altas, con lo cual las caídas de tensión son más pequeñas, podemos tener menos paralelos, menos protecciones, las instalaciones son más baratas y más eficientes. Y según las necesidades del mercado van creciendo en potencia y en tensión de entrada, pues recientemente hemos lanzado nuevos equipos con entrada de tensión de hasta 450 voltios de paneles y 100 amperios de salida con dos trackers, con 2 seguimientos independientes y con 4 seguimientos independientes de 100 y de 200 amperios. ¿Qué significa eso? Pues que en un mismo sistema puedo conectar 2 campos fotovoltaicos totalmente diferentes con tecnologías totalmente diferentes. Y puedo trabajar hasta 450 voltios de circuito abierto. Eso dependiendo del tipo de panel que tengáis, de la temperatura del lugar de trabajo, etcétera, significa que podréis llegar a poner igual 8 o 10 paneles en serie. Y hasta ahora, pues con un equipo de 250, 4 o 5 era lo máximo. De nuevo, la reducción de paralelos hace que la instalación sea más barata. Si la tensión de trabajo es más alta, también que los equipos empiecen a trabajar antes. Este equipo lleva una pequeña pantallita ya integrada por defecto, tiene comunicación CAN bus o bidirect, podemos elegir cualquiera de las dos. Quizás trabajemos con bidirect en un principio y cuando ampliemos el sistema quizás cambiemos a CAN bus, se puede utilizar uno u otro, no los dos. También trabaja en paralelo y en carga sincronizada. ¿Qué ventajas tiene? Pues que si queremos trabajar en tensiones altas, ya no nos hace falta siquiera trabajar con inversores de on-grid, ni a tener configuraciones más complicadas en las que haya que entrar a hacer temas de desplazamiento de frecuencia, etcétera. Se hace una mejor carga de batería. Siempre que trabajamos con controladores de carga, la carga es más de batería, es mejor. Y lo que os hablaba antes de los equipos de 250 voltios, aquí se reafirma. Trabajar a 450 significa que los gastos de instalación son más pequeños y que los sistemas son más eficientes. Tienen menos pérdidas y trabajan más horas al final del día, porque tanto en invierno van a empezar a trabajar antes en la mañana y van a trabajar hasta más horas, hasta más tarde en la tarde. Y durante el verano, pues bueno, vamos a perder un poquito de producción quizás, pero no va a ser un problema porque vamos a ganar el global de la producción. Y por último, como son equipos CAN bus, también se pueden conectar en daisy chain, en paralelo, y hasta 25 unidades. Entonces, con eso podemos llegar aquí hasta quizás unos 375 kilovatios pico. ¿Ok? Sabéis que hay plantas fotovoltaicas de on-grid que no llegan a esas potencias. Pero bueno, cuando luego veamos las potencias de trabajo que pueden tener algunos de los sistemas, entenderéis por qué la importancia de tener campos fotovoltaicos tan grandes. Y hasta aquí básicamente los controladores de carga. ¿Ok? Habéis visto una gama desde 5 amperios hasta 200 amperios, desde 12 voltios hasta 450 voltios. Básicamente es una gama que va a cumplir con prácticamente cualquiera de las necesidades que tengáis en una instalación. Y ahora vamos a seguir con los inversores y con los inversores cargadores. ¿Ok? Inversores, pues tenemos toda esta gama. De nuevo,
En esta columna vemos las tensiones de trabajo del banco de baterías, 12, 24, 48 voltios, y desde 250 volts-amperes hasta 1200. En un futuro vamos a tener de 1600, de 2000 y de 3000, pero no por el momento. Y estos nuevos modelos van a ser smart y van a llevar el Bluetooth integrado. Estos no son así. También hay que conectarle la mochila para hacer la programación. Son totalmente programables y de nuevo se programarían con el Victron Connect. Todos los equipos tienen una sinusoidal pura de salida. No trabajamos con modificadas ni con cuadradas. ¿Ok? Y es totalmente configurable. Podemos configurar la tensión de desconexión de la batería, podemos configurarlo para que haga una función de búsqueda, se puede configurar a qué tipo de batería vamos a tener, etc. Y el mismo protocolo de comunicación que antes hemos visto en los controladores de carga. Todas estas cosas que ahora pueden parecer un poco que no tienen demasiado sentido, según vayamos avanzando iréis viendo que tienen mucho sentido y cuando hagáis las primeras instalaciones veréis que es mucho más sencillo de lo que parece. Y aquí vemos cómo se conectarían los equipos de los inversores, los controladores. Cualquier equipo bidirect que tenga ese tipo de comunicación se van a poder conectar a estos gateways para poder monitorearlos todos, tanto local como remotamente. Monitores de baterías, controladores de carga, inversores. Y llegamos a los equipos más complejos, que serían los inversores cargadores. Tenemos dos líneas básicas, los MultiPlus y los 4. Luego ahora explicaré qué diferencias hay. Aquí ya entramos en otro protocolo de comunicación. Este se llama VBus. VE siempre es por Victron Energy. Y luego son protocolos, algunos son los Canvas, son protocolos estándar, los bidirect o los B-Bus son protocolos internos de Victron. ¿Okay? Lo mismo, aquí vemos las tensiones de trabajo del banco de baterías y las potencias que ofrecemos. ¿Okay? 2 kVA, 3, 5 y 10 kVA. Todos tienen sinusoidal pura, salida sinusoidal pura. Todos tienen un relé de transferencia interno que permite conmutar de entrada de alterna a banco de baterías en menos de 20 milisegundos. Eso significa que se pueden utilizar como UPS. De hecho, recientemente un cliente ha sustituido un grupo de UPS de un cliente suyo por inversores 4. Precisamente por eso, porque son muchísimo más versátiles. Una UPS lo único que va a hacer es, en caso de fallo, transferir alimentar los consumos desde el banco de baterías. Pero un inversor nos puede permitir muchísimas más cosas. Podemos hacer autoconsumo, podríamos inyectar a la red si quisiéramos, técnicamente es posible. Hablaremos más de eso también la semana que viene. Podemos controlar un generador automáticamente. Yo puedo conectar un generador aquí y decirle que arranque o pare en función de una variedad de parámetros. Y esto es importante que lo tengáis claro porque en muchas otras marcas esos controles automáticos de generador son todo accesorios que pueden costar 200, 300 dólares. Con nuestros equipos todos llevan eso por defecto. Dos modelos os comentaba hace un momento, los MultiPlus y los 4. ¿Qué diferencia hay entre los MultiPlus y los 4? Pues estas son las diferencias. Un MultiPlus tiene una entrada de alterna y habitualmente dos salidas de alterna. Una para las cargas críticas y otra para las cargas no críticas, cargas habituales. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Básicamente una carga crítica en caso de fallo de red, de entrada de alterna, de red o de generador. La carga crítica se va a seguir alimentando
desde el banco de baterías, en esos 20 milisegundos que comentábamos hace un momento. Y las cargas habituales no van a trabajar hasta que vuelvamos a tener entrada de alterna. ¿Qué tipo de cargas vamos a conectar en las críticas? Pues evidentemente cada cliente tiene sus preferencias de cargas críticas. Si hablamos de una casa habitual, pues lo que se suele conectar pues serían refrigerador, sería alguno de los circuitos de iluminación, sería seguramente un sistema de seguridad si lo tuviéramos, sería la conexión de Internet, probablemente. Cada uno tendrá que decidir qué es importante para él. Y en las cargas habituales, que son esas que cuando no haya entrada de alterna no van a funcionar, ¿qué vamos a conectar? Pues, de nuevo, cada uno tendrá que tomar sus decisiones, pero cargas habituales en esa salida pues son, por ejemplo, pues una lavadora, no sé, una secadora, un lavaplatos, todas esas cosas que no es imprescindible que sigan funcionando si no tenemos entrada de alterna. Y luego tenemos el modelo 4. El modelo 4, ¿qué diferencia tiene con el MultiPlus? La única diferencia que tiene es que este tiene 2 entradas de alterna. ¿Por qué 2 entradas de alterna? Porque según qué sistemas voy a necesitar la red eléctrica y aparte voy a necesitar un generador diésel. Y poder ir cambiando de uno a otro en función de las necesidades y de la disponibilidad de cada uno de ellos. ¿Ok? Y de nuevo tenemos 2 salidas con las mismas características. Todos estos equipos, todos estos MultiPlus y 4, se pueden conectar en paralelo, en split phase bifásico 120-240, que si no recuerdo mal, vosotros le llamáis monofásico. Corrígeme, David, si me equivoco. Sí, monofásico o bifásico, split phase. Ok, yo le voy a llamar split phase para evitar confusiones. Lo dicho, si utilizamos equipos que sean exactamente el mismo modelo, podemos conectar hasta 6 en paralelo para tener salidas de hasta 60 kVA en 120 voltios. Podríamos conectarlos en split phase, 6 por fase, hasta 120 kVA, ya estamos hablando de sistemas importantes. O podríamos conectarlos y configurarlos en trifásico, únicamente en estrella. 6 por fase, eso significa 180 kVA. Ya son sistemas muy importantes. Evidentemente hay sistemas industriales que requieren mucha más potencia. Eso es lo máximo que se puede ofrecer en un único circuito. Si tu cliente necesita, digamos, 300 kVA, ¿le podemos dar una solución? Depende. Si puede tener 2 circuitos separados, pues podemos darle 2 sistemas de 150 kVA o 3 de 100 kVA. Eso ya habría que valorar en cada uno de los casos. ¿Ok? ¿Significa eso que queremos que ahora salgáis de cuando acabe este webinar y empecéis a intentar conseguir sistemas de 150 kVA para hacer grandes ventas? La respuesta es no preferentemente. En la medida de lo posible, es más fácil vender 10 sistemas de 15 kVA que un sistema de 150 kVA. Los sistemas tan grandes son más complejos de instalar, son más complejos de programar y pueden daros más problemas. Y eso significa que vais a tener que volver varias veces a la misma instalación. Con lo cual, mi recomendación es que os quedéis siempre en sistemas, en la medida de lo posible, 5, 10, 15, 20, 30 kVA. Hasta ahí tenéis el gran rango de clientes disponibles y donde las instalaciones no son excesivamente complicadas. Vais a dormir muy tranquilos, vais a ganar más dinero.
porque al final todo esto se reduce a un negocio y hay que ganar dinero. Yo entiendo que muchas veces los ingenieros y los técnicos pues les gustan los retos y le gustaría irse a sistemas de 180 kVA. Ok, no tengáis prisa, empezar poco a poco, ir haciendo sistemas cada vez más grandes, ya llegaréis ahí. Es posible hacerlo, no es que no quiera lo que yo quiera quitaros la ilusión por hacer eso, es que seáis conscientes de lo que significa, un poco de lo que significa eso, porque no seríais el primer instalador que se pone a hacer un sistema de 120 kVA y empieza a tener más problemas de los que se pensaba que iba a tener, básicamente porque no tiene la experiencia previa. ¿Ok? Tenerlo en cuenta. Seguimos. ¿Cómo se conectan estos equipos? Pues se conectan con cables de red, con cables de Ethernet, RJ45, de categoría 5, para que no hayan interferencias. ¿Ok? Este sería el color control, el sistema de monitoreo local y remoto, y esto sería el panel de control. Luego hablaremos más en detalle de este. ¿Ok? Y estos serían 3 equipos que o estarían conectados en trifásico o podrían estar conectados en paralelo. No podrían estar conectados en split phase porque para eso tendrían que ser o 2 o 4. Hemos hablado de equipos de 120, pero vosotros en muchos casos vais a necesitar 240. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué solución da Victron para esos casos, para esos sistemas? Tenéis varias soluciones. La que acabamos de ver aquí es conectar 2 equipos iguales, uno por fase. Esa es esta solución de aquí, 2 equipos idénticos, 120, les conecto el neutro junto, los configuro en split phase, tengo 240 y 120. Puedo hacer también la conexión de un equipo de 120 a un autotransformador. También ofrecemos los autotransformadores y de ese equipo poder obtener de 120 con el autotransformador 240. O, tercera opción, podemos utilizar equipos de 230, 240. Podemos conectarlos a un autotransformador y obtener 120, 0 y 120. ¿Ok? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque todos los equipos Victron se pueden configurar para que trabajen en 50 o 60 hercios. A través de los sistemas de programación se puede hacer eso y tanto con los equipos de 120 como con los de 230. ¿Por qué explico esto? Pues porque en los sistemas más pequeños, yo os diría que más o menos hasta unos 5 kVA, el uso de 2 equipos puede encarecer ligeramente el sistema. Entonces, en esos casos, a veces es interesante el utilizar un equipo de 230. Únicamente que sepáis que es posible, que hay diferentes maneras de hacerlo. Si tenéis cualquier duda, contactar con Battery Depot, ellos os asesorarán en cada caso, ¿de acuerdo? Y si tenéis cualquier duda, esta presentación la podemos compartir con vosotros, no hay ningún problema, para que la reviséis y en ella vais a ir encontrando enlaces, como este de aquí, que podéis conectaros y ver un poquito más en detalle la información que yo voy dando en estas slides. ¿Ok? Más cosas, pues los mercados de 120 están trabajando muy bien para Victron y estamos desarrollando nuevos productos. Así que en breve, de hecho este mes debiéramos de tenerlo ya aquí disponible, tendremos un Multiplus 2 disponible en 120 voltios. Esto, los que estéis familiarizados con Victron, entenderéis que es importante. Los que no, os digo yo que es importante por básicamente 2 cosas. Primero, porque vamos a tener un equipo a 48 voltios más económico que el 4, como un 30 o un 40% más económico que el 4, cuando no necesitéis las 2 entradas de alterna. Y lo segundo es que este equipo lleva un sistema anti-isla integrado. De manera que cuando los tengamos certificados para Estados Unidos, los vais a poder utilizar para inyectar a la red
en México. Técnicamente, todos nuestros inversores cargadores pueden hacer esa función de inyección a la red, de devolver excedentes. Que eso sea legal o no en México ya es otra historia y otra discusión y otro webinar, que no es lo que va, no es el tema de este webinar hoy. Pero únicamente que tengáis en cuenta eso, que este equipo va a ser un equipo muy versátil, se va a poder también conectar en split phase, en paralelo, en trifásico y os va a dar muchas más posibilidades. Es el primero de muchos más que llegarán. Llegará un 5000, llegará un 10.000, llegarán muchos equipos que van a ser muy interesantes para vosotros. Y como ejemplo, este equipo que también va a llegar, que es un Multiplus con salida ya en 120 y 240. Va a ser el primero de la gama que vamos a presentar y que vamos a lanzar para el mercado de 120 voltios. Este en caso va a ser 120-240. Es un modelo de 12 voltios en 3 kVA. Idealmente pensado para aplicaciones de barcos y de autocaravanas, de RVs, pero evidentemente se puede utilizar para cualquier aplicación porque tiene exactamente las mismas funcionalidades. Este lo tendremos seguramente a principios del año que viene, del año 2021, que esperemos sea bastante mejor que este para todos. ¿Qué más van a llegar? Paneles, estos paneles tan típicos de otros fabricantes, tan usados por los americanos, con su bypass, con sus interruptores de alterna, su desconectador de continua y algunas otras cosas que se van a acoplar directamente en los Multiplus y en los 4. Vamos a tener diferentes soluciones, tanto para los Multiplus normales y los 4, como para los Multiplus 2, que son los que os acabo de presentar. ¿Ok? Iremos anunciando la disponibilidad de estos equipos, no os preocupéis. Lo anunciaremos tanto en las redes como como lo hará como a nuestros distribuidores, y en este caso Battery Depot, que os explicará y os informará cuando están disponibles. Hablando de redes sociales, podéis seguirnos en Facebook. Tenemos una página de Victron Energy para Latinoamérica, en la que intentamos tener más artículos y más noticias en español, y en el que vamos habitualmente actualizando este tipo de informaciones. Y bueno, si estáis en Facebook es una buena manera. Y dentro de LinkedIn, yo estoy también activo y también suelo compartir allí las noticias. Si me buscáis por David López Lidia, me encontraréis fácilmente. Y también ahí es otra manera de estar al día de las nuevas novedades que vamos lanzando. Ok. ¿Qué más productos tenemos para vosotros? Pues estos son los Easy Solar. Esto es un equipo que llamamos que es un todo en uno. Tiene un inversor cargador, tiene un controlador de carga, y los equipos de 3000 y de 5000 llevan también el sistema de monitoreo integrado. Como podéis ver aquí, en 1200, en 12, 24, 48 voltios, 1600, 3000 y 5000. Con controladores de carga, aquí veis los diferentes valores. Estos equipos vienen con protecciones de alterna y con entradas de conectores MC4 para básicamente tener todo aquí excepto el banco de baterías y los paneles fotovoltaicos. Equipos muy interesantes, los hemos comercializado durante mucho tiempo, son muy populares, a mucha gente les gusta. Esta configuración misma la podéis hacer vosotros siempre, con las necesidades que tengáis. Pero si este equipo os encaja, pues es una solución muy elegante para ofrecerle a los clientes. Hace un tiempo, algunos de nuestros distribuidores empezaron a decirnos que estas protecciones de alterna, pues que no estaban aprobadas en sus países, o que los conectores MC4 no les gustaban mucho y que preferían borneras. Así que con el nuevo desarrollo que hicimos, que es el Easy Solar 2,
Lo que hemos hecho ha sido quitar protecciones, quitar los conectores MC4 y dejar únicamente lo básico. Hemos reducido el monitoreo y hemos aumentado la tensión de entrada del campo fotovoltaico. Todo para hacer un equipo más compacto, con también sistema anti-isla y que cada uno utilice las protecciones que considere y que sean aprobadas en su país. Y los conectores MC4 han desaparecido, la entrada solar es de este tipo, cada uno puede hacer la conexión como mejor le convenga. ¿Ok? Son equipos en 230, pero os puedo decir que hay muchos clientes que los están utilizando en mercados como México y lo que hace es añadirle un autotransformador. ¿Por qué hacen eso? Pues porque es más sencillo o es más elegante para hacer la venta. Pero luego veremos que hay otros que prefieren hacer sus propios diseños. ¿Ok? Y hasta Tenemos por aquí, aquí una pregunta, dime. David. Nos pregunta José Zazueta si hay planes de Victron para lanzar inversores arriba de 12 kilowatts para sistemas aislados y híbridos. Eh, de 12 kilowatts, sí, hay planes, pero no sabría decirte exactamente cuáles, pero por lo que se intuye, hay planes para aumentar la potencia de los equipos y para aumentar la tensión de trabajo de baterías, porque hemos llegado a un nivel a unos niveles de potencia que trabajar en 48 voltios empieza a hacerse un poquito complicado, porque las corrientes que se trabajan son muy altas. Entonces, yo creo que el siguiente paso va a ser trabajar a tensiones más altas y también a potencias más altas para poder ofrecer soluciones más grandes. Perfecto. Y también nos pregunta Francisco si tenemos planes para tener equipos para bombeo de agua solar. Para bombeo directo, no. Sí que se utilizan muchos equipos nuestros para hacer bombeo, pero eso es algo un poquito delicado. Tenéis que consultarlo con Battery Depot en cada caso, porque si son bombas pequeñas no suele haber problemas, pero si son bombas más grandes, entonces normalmente se necesita instalar algún variador, algún tipo de arranque suave para evitar que esas bombas de 5, 10, 15 o 20 caballos, que al arrancar tienen esos picos tan fuertes, para evitar esos picos, entonces instalar algún tipo de sistema para no tener que reducirlo, porque si no, o los reducimos esos picos o si no hay que instalar sistemas 2, 3, 4 veces más grandes, que lo cual no lo hace viable. Y el otro problema es que si no proteges a los equipos de eso, también a veces esos picos pueden dañar, esos picos de corriente pueden dañar a los equipos. Así que la respuesta es, se pueden utilizar, eh, pero hay que estudiar cada caso. Excelente. Muchas gracias, ¿Alguna David. cosita? ¿No? ¿Alguna cosita más? ¿No? Creo ¿Seguimos? que nada más Francisco nos pregunta si manejamos variadores. Tengo entendido que por el momento no. No, no hay planes de manejar variadores. Tendréis que buscar en el mercado. Pero me consta que muchos clientes los utilizan, y los instalan. Excelente. Muchas gracias, David. Continuamos. Ok, os decía, hemos visto la mayoría de componentes más importantes. Para mí, aún vienen un par de componentes más que también son súper importantes y que nos han cambiado la vida y la forma de trabajar. ¿Ok? Primero, los monitores de batería. Es muy importante saber qué está ocurriendo en nuestra batería. Y para eso, la mejor manera es instalar un monitor de batería. Tenemos diferentes modelos. El modelo Smart, de nuevo, tiene el Bluetooth integrado. Hay creo que hasta 70 parámetros diferentes que se pueden monitorear. Se monitorea también, este pantallazo de aquí es de la app del Victron Connect, que podéis descargaros todos gratuitamente en... podéis descargaros gratuitamente en la app
de Apple o en el Google Play. Y es muy interesante porque aquí tenéis también un modo de demostración y podéis simular los equipos. Ok, esto se conecta, podríamos hacer el monitoreo y la configuración con él. Vienen con un shunt de 500 amperios, si necesitaseis de 1000, 2000 o 6000, también tenemos disponibles. Y recientemente hemos lanzado estos Smart Shunt, que es una solución un poquito menos costosa, sin pantalla, que también es interesante para algunas aplicaciones en las que tener una pantalla no sirve de nada, únicamente para encarecer el producto. Estas sirven para hacer monitoreos desde el celular, porque también al ser smart llevan también el Bluetooth integrado, o se pueden conectar por VDirect a los sistemas de monitoreo que ahora veremos. ¿Ok? ¿Qué más sistemas tenemos para hacer instalaciones? Pues tenemos los links. Los links son estos sistemas de distribución muy interesantes, muy elegantes, que se pueden hasta 1000 amperios utilizar en las instalaciones. Esto es lo que hay por dentro. Como veis, la complejidad es poca. Esta es la entrada, es básicamente un bus de continua, pero tienen la ventaja de que podéis conectar aquí fusibles y tiene también esto de aquí, hace de monitor de baterías. ¿Ok? Aquí veis el fusible, cómo se acoplan y se pueden añadir más. Se puede añadir más y más aquí en cada una de las partes. Esto sería más o menos cómo quedaría. Y esto es una instalación real, en la que veis cómo tenemos la entrada desde baterías, el monitor de baterías equivalente al BMW que hemos visto y la salida para el cableado de todos los equipos. Y como veis, pues queda una instalación muy limpia y muy sencilla de entender, cosa harto complicada en muchas instalaciones que hemos visto. ¿Ok? Y aquí no lo veis, pero debe de haber un sistema de monitoreo por ahí en algún sitio. ¿Ok? Un sistema de monitoreo como estos que estamos viendo aquí. Diferentes nombres, a este le llamamos Color Control, Venus, Octo, y este es otro modelo más que tenemos, que es el, no recuerdo siquiera cómo se llama. Todos, unos llevan pantalla y otros no, pero todos tienen exactamente las mismas funcionalidades. Todos sirven para lo mismo, todos trabajan con el mismo sistema operativo, o sea que lo que yo pueda ver con este, lo puedo ver con este, lo puedo ver con este. Luego hay pequeñas diferencias entre unos y otros, como el número de entradas que tienen, o las entradas Canvas que tienen, o otras pequeñas cosas. Pero es el dispositivo que os decía antes que nos ha cambiado la forma de trabajar. Porque esta pantallita que tengo aquí, aunque no la tenga en estos equipos, puedo verlo en mi celular, puedo verlo en mi computador, puedo verlo en mi tablet. Y exactamente voy a ver el mismo formato. Puedo ver los inversores, monitores de batería, baterías de litio, controladores de carga, energy meters, podemos activar un GPS, podemos conectar USBs, Internet, sensores de depósitos, cosas muy, muy interesantes. Estas son diferentes pantallas que podríais ver según el tipo de instalación que estéis teniendo. ¿Ok? Eso sería un sistema monofásico con controlador de carga. Esto sería un trifásico. Veis que tenéis en línea 1, línea 2, línea 3. Tanto de entrada como de salida. Podéis ver cómo está vuestra batería y podéis monitorear inversores de on-grid a la entrada o a la salida. Una herramienta muy potente y cuando está trabajando, estas bolitas que hay aquí fluyen en un sentido u otro en función de si estoy cargando mi batería o descargándola, o tomando energía de la red o inyectando a la red. Podéis ver esta información. Tenemos una demo que os invitamos a que entréis
y juguéis un poquito con ella. Es una demo un poquito limitada, porque evidentemente podéis ver datos, pero no podéis cambiar nada. Si tenéis una función, un sistema real, además de ver la información, podéis cambiarla, podéis descargar configuraciones, podéis cambiar firmwares, podéis descargar los datos del equipo del último año, podéis hacer lo que queráis. En tiempo real, muy importante, y es algo absolutamente impresionante. Es gratis, el único coste que tiene es el del equipo. Múltiples instalaciones se pueden tener en una misma cuenta de usuario. Una misma instalación se puede agregar a diferentes cuentas, se pueden añadir fotos, se pueden añadir notas, se pueden añadir alarmas personalizadas para cada uno de los componentes con determinados parámetros y muchísimas cosas más. Aquí un ejemplo de lo que sería lo que veríais en un sistema. Este es el ejemplo de un barco, quizás no el más adecuado porque no estamos hablando de barcos en esta presentación, pero es el que he elegido precisamente para que veáis que yo puedo ver en este sistema, puedo conectar sensores de tanque y ver hasta 4 tanques diferentes. En nuestras aplicaciones lo habitual aquí sería tener un tanque de combustible y quizás un tanque de agua. Y en función de cómo están esos valores, pues yo puedo decidir si tengo que ir a la instalación a recargar ese depósito o si tengo un tanque de agua que se está vaciando, puedo tomar la decisión de arrancar un motor y rellenar ese tanque, ese depósito de agua. O ponerme a regar si está muy lleno en el campo. Hay muchísimas aplicaciones y aquí podéis ver cómo la energía va fluyendo hacia un lado o hacia otro. Cómo está mi batería, muchísimas cosas. ¿Ok? Y esto sería lo que veríais una de las diferentes pantallas para ver la información de esos dispositivos. ¿Ok? Podéis ver gráficas del consumo, de la producción solar que ha habido, de cómo está el estado de carga de la batería. Puedo darle la localización GPS de dónde está la instalación. Puedo ver en tiempo real qué está ocurriendo. Puedo ver gráficas de todo lo que os podáis imaginar. Probar la demostración es interesante. Y si algún día pasáis por Battery Depot, acordar para que os enseñen un poquito más en detalle cómo funciona el sistema. Seguro que David o cualquiera de los compañeros os puede hacer una demostración para que entendáis aún mejor las posibilidades que tiene. ¿Ok? Bien, tenemos por aquí una duda, parece que el bloque anterior, David. Dime, ¿Qué tipo de inversor de arranque en seco o desde cero se puede usar para motores? ¿qué tipo de inversor Ujú. para arranque en seco? Así es. Me imagino que un motor que encienda directamente con la potencia del inversor, sin necesidad de ponerle un arrancador suave. Depende del inversor que utilices, pero los motores, un motor de 1 o 2 caballos no vas a tener una inercia muy grande, con lo cual no vas a necesitar un equipo de más de, no sé, de 3 kVA. Pero la que empieces a poner un equipo de 5 caballos y que tenga 2 veces la corriente de arranque que tiene en régimen normal, pues ya te vas a necesitar un equipo de 8 o 10 kVA seguramente. Así que en cada caso hay que mirarlo. No hay una regla de oro. Entonces, contactar con Battery Depot y ellos os asesorarán y si tienen alguna duda lo hablamos con vosotros. Y yo también me uno a la conversación y no hay ningún problema.
pero no hay una regla de oro que os pueda decir, este equipo hasta 1 kilovatio va a funcionar y a partir de aquí tienes que poner arrancadores suaves. No es exactamente así, porque luego dependerá también qué tipo de motor tengas, qué inercia tenga, qué pico de arranque pueda tener. Excelente. Muchas gracias, David. A vosotros. Y ejemplos. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos de para qué se utilizan estos equipos. Pues la instalación más sencilla y una de las más habituales es para iluminación solar. Un pequeño controlador de carga, una placa solar, un pequeño, una batería y a funcionar. No hay que hacer todo el tema de instalación complejo y costoso que hay. eh, y hoy en día con las lámparas LED pues es mucho más fácil y barato. O se pueden ofrecer sistemas como esta empresa ofrece, bancos solares en los que puedes cargar el patinete eléctrico, el teléfono, puedes poner anuncios, puedes poner luces. Aquí se pueden ver los cargadores, los conectores que hay. Se puede añadir un inversor y ya empezamos a tener un sistema un poquito más complejo con un controlador de carga. Con un inversor ya tenemos salida en alterna y salida en continua. Evidentemente, dependiendo de la potencia de este equipo y de la autonomía que necesitemos, pues tendremos que poner más placas fotovoltaicas, más batería, más banco de baterías. Y de estos sistemas tan sencillos podemos empezar a complicarlo todo lo que queramos. Aquí, por ejemplo, podríamos algunos clientes que han ido haciendo configuraciones. Lo instalan dentro de armarios eléctricos y tienen su propio Easy Solar a su medida. ¿Ok? Con plomo ácido, con litio, con más baterías o con menos baterías, transparente para que se vea. Sistemas en split phase, sistemas trifásicos, equipos instalados verticalmente, un Easy Solar con un autotransformador, como antes os comentaba. Esto es un Easy Solar en un barco. Multiplus 2 con autotransformador. Y podemos complicarlo todo lo que queramos. Esto es un cliente en España que lo que hace es vender estos equipos, los envías, tienes un sistema trifásico con su generador, con sus paneles fotovoltaicos, con un ventilador para reducir la temperatura del habitáculo. Todos estos paneles y las estructuras se envían dentro del container, o sea que en el momento que dejas el container donde lo vayas a instalar, ya tienes energía y esa misma energía, que es la de las baterías, las vas a utilizar para poder hacer la instalación de los paneles. Si estas baterías se descargan, arrancará el generador automáticamente. Un sistema realmente que llegas y ya tienes energía, muy plug and play. Una solución muy parecida en Sierra Leona, esta ya con aire acondicionado, porque va a hacer mucho calor. Es muy importante que los equipos no pasen de unos 30 grados de trabajo. Es importante para la electrónica, para no tener que hacer sobredimensionados. Es mucho más importante para las baterías. Las baterías, por cada 10 grados más de trabajo, reducen su vida un 50% prácticamente. Eso significa que una batería que tiene 2000 ciclos, según el fabricante, a 25 grados, cuando trabaja a 35 grados va a tener 1000 ciclos y si trabaja a 45 grados va a tener 500. Así que es importante que los equipos trabajen a las temperaturas adecuadas. Otro equipo en Dinamarca, aquí en lugar de poner aire acondicionado, seguramente tiene calefacción, porque la temperatura media allí lo que vas a querer es que no se congele el electrolito de las baterías. Aquí tenemos un sistema en paralelo con acoplamiento en alterna con Fronius y en continua aquí tenemos un color control, baterías OPZ. Más soluciones en containers.
un sistema de 135 kVA que se hizo aquí en España y se envió a Kabul. Esto es un container de 40 pies con 20 controladores de 100 amperios. Eso significa 2000 amperios de carga para las baterías. Y 370 kilovatios hora de BYD, de uno de los mejores fabricantes de litio del mercado. También con su sistema de monitoreo. Un único sistema de monitoreo vale para todos estos componentes. Y eso mismo se puede ofrecer en medio del Serengeti, en Tanzania, con sistemas de litio también, con un generador de respaldo. Siempre que se hace este tipo de sistemas y no hay red eléctrica, es muy, muy importante tener un generador de respaldo, porque si no pueden haber 3 días de lluvias o que no y te quedes sin energía, y eso no puede ser. Y aquí veis pues algunos de los sistemas, los Victron, los Fronius y esto es del banco de baterías de litio. Y el sistema más grande que podemos ofrecer, que son 180 kVA, esto es un sistema que se hizo en la isla de Córcega, en Francia. O sea que es posible hacerlo. No es que yo no quiera que lo hagáis, sino que esta gente lleva muchos años haciendo instalaciones. O sea, las primeras instalaciones no fueron de 100 kVA. Entonces, ir poco a poco, si queréis más detalles, podéis revisarlo aquí. ¿Ok? Y para acabar, el sistema más grande que tenemos en Latinoamérica es este distribuidor de sistemas de energía que se llama Aldo, que está en Maringá, en una población de Brasil. Tiene 15 equipos de 15 kVA, pero tiene 3 sistemas diferentes. Tiene 200 kilovatios con Fronius y tiene un par de Smart Solars. 50 cada uno de estos bloques y luego estos 2 equipos viene de las letras. Todo esto son paneles fotovoltaicos. Aquí veis el sistema. Como os he dicho que son 3 sistemas, aquí podéis ver los 3 color control. Cada uno necesita su color control. Los Fronius, las baterías de BYD. ¿Qué tiene de interesante este sistema? Pues los equipos cargan baterías, alimentan consumos y si hay excedentes los inyectan en la fábrica, ¿ok? O en la red, en este caso con los Fronius en la red. ¿Qué destacar aquí? ¿Qué hay que destacar aquí? Pues, por ejemplo, este bypass. Es muy interesante tener un interruptor de bypass en estas instalaciones, porque si hay un fallo del sistema, que el cliente pueda venir y mecánicamente bypassear el sistema para poder seguir alimentando los consumos. Recordar que lo más importante es que siempre los consumos estén alimentados. ¿Qué más cabe destacar de este sistema? Este es un sistema de almacenamiento. Es importante para vosotros porque esto os suena mucho, estos Fronius. Cualquier sistema que tengáis instalado hoy en día con Fronius o con cualquier otro fabricante de inversores de on-grid, le podéis hacer esta conversión. Le podéis añadir 1, 2, 3, 6, los inversores Victron que sean, inversores cargadores y baterías de plomo ácido, de litio, banco de baterías más grande, banco de baterías más pequeños. Y, entre otras cosas, este sistema hace autoconsumo, pero además hace una carga programada. ¿Qué es eso? Eso significa que en esa zona de Brasil, de 6 a 9 de la noche, la energía cuesta 3 veces más que el resto del día. ¿Qué hace este cliente? Este cliente va cargando baterías durante el día, desde solar, en la medida de lo posible. Si no, carga desde la red. Como son baterías de litio, la eficiencia de carga es muy alta. Y estas 3 horas no utiliza la red para nada. Y aquí lo podéis ver en la gráfica. Perdón. Esta gráfica es del VRM,
es del color control, del sistema de monitoreo. Aquí podéis ver el consumo que tiene uno de los sistemas, cada una de las fases y cómo a las 6 de la tarde se desconectan, trabajan desde baterías y a las 9 de la noche vuelven a conectarse hasta el nivel, empiezan a cargar baterías y siguen funcionando normalmente. Esto es un modelo de negocio en algunos países donde el coste de la energía es muy alto y se hacen procesos de amortización, porque es una más de las funcionalidades que podéis tener. ¿Ok? Ya prácticamente hemos acabado. Aquí únicamente mencionar un par de productos más que no son muy para vosotros, pero nunca se sabe quién hay en la audiencia y quizás le puedan interesar. Estos son cargadores de batería desde Alterna. Hay diferentes modelos, muchos de ellos con Smart, con el Bluetooth integrado, desde 4 amperios hasta 30. Estos son los de baja potencia. Tenemos de más alta potencia, desde 16 amperios hasta 100, en 12, 24, 48 voltios. Y nuevos modelos que van a ir llegando en los próximos meses, así como convertidores de continua a continua. En algunos casos podéis necesitar en un sistema de 24 voltios alimentar una carga a 12 o de uno de 48 voltios alimentar una carga a 24. Estos sistemas os pueden ayudar. Hay convertidores de 12 a 24, de 24 a 12, diferentes combinaciones de 48 a 12. Aquí podéis ver un poquito en resumen de los diferentes modelos que hay. Si queréis ver la gama completa de Victron, de equipos que ofrecemos, pensar que hay como 17 páginas de producto, os invito a que lo miréis aquí. Aquí podéis ver todos los productos disponibles que hay en 120, en 240, sistemas de monitoreo, todo. Y recomendaros mucho que visitéis estas páginas, especialmente nuestra página web, tiene muchísima información. Luego está Victron Professional, donde hay muchos cursos, mucha información técnica, muchos vídeos muy interesantes, no solo promocionales, sino también muchos vídeos formativos de cómo cada vez que lanzamos un nuevo producto, lanzamos un vídeo explicando un poco cómo se conecta, para qué sirve, etcétera. Y otros canales de información que también pueden ser interesantes para vosotros. ¿Ok? En algunos de ellos hay que darse de alta, hay que registrarse, pero ninguno tiene coste y todos son muy interesantes. ¿Ok? Y con eso llegamos al final de la presentación de hoy. Mañana nos centraremos más en los sistemas que creo que más os interesan, que es cómo poder complementar los sistemas de OnGrid que ya habéis estado instalando durante los últimos años y poder acercaros a esos clientes y ofrecerles una solución de almacenamiento. Quizás ahora en algunas zonas no sea muy interesante, en otras sí. Mañana hablaremos el por qué, cuándo y cómo hacer esa conversión, pero es bastante sencillo. Y lo más importante, es lo que viene, es el futuro, es lo que se está haciendo en Alemania, que es siempre referente en estas cosas, siempre ha marcado el liderazgo en hacia dónde va el mercado. Y lo están haciendo allí, lo están haciendo en Francia, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos y aquí en España. Así que espero veros mañana. Excelente, David. Pues nada más para los asistentes, antes de que nos vayamos, si tienen alguna duda, comentarla. Por ¿Sí? lo pronto, Gerardo Cruz nos pregunta también respecto a los variadores. ¿Puedo agregar variadores de frecuencia 230 para arranque de motores bifásicos o trifásicos? ¿Y esto afectaría el factor de potencia que manejan los inversores? Muchas gracias. Sí, en principio sí que puede añadirlos. Tendrá que hacer las pruebas para comprobar que son compatibles y que no hay incompatibilidades. Afectarán el tema de si tienen un factor de potencia muy inductivo. Si tienes un factor de potencia muy inductivo, entonces la eficiencia de los equipos va a bajar y pueden necesitar sobredimensionar un poco el sistema.
De nuevo, cada caso es diferente y habrá que estudiar cada uno en particular. Excelente. Pues creo que no hay otra duda en el chat. No sé si alguien más quiera preguntar algo antes de que nos vayamos. El día de mañana estaremos a partir de las 10 de la mañana, igual que el día de hoy, y se va a hacer la retransmisión de toda la sesión por Facebook para que estén pendientes. Pues si no hay más dudas, creo que sería todo por hoy. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los asistentes. Y nada, mañana espero veros. Hoy ha sido presentación de productos, siempre es interesante. Mañana será mucho más interesante, que hablaremos más de aplicaciones que son mucho más cercanas y mucho más interesantes desde mi punto de vista. Que tengáis un buen día y mañana nos vemos. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Nos vemos.